24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Noel. Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en que nos estén escuchando nuestros amigos, pero sea como sea, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a los equipos de Radio Anglicana, queridos hermanos y amigos, muy buenas tardes a todos vosotros. Bienvenidos sean todos, bienvenidos los que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, los que nos ven y nos escuchan en la página web y en las distintas plataformas donde en este momento Radio Anglicana transmite en señal de vídeo. Sean todos bienvenidos. Bueno, ¿qué tal la ola de calor por ahí, Juan Mari? Ay, estupendo. Vivimos en una sauna. Pero bien, bueno, ¿y vosotros en Zaragoza qué tal? Aquí tenemos, una sartén puesta sobre el suelo. Abres, dejas caer un huevo frito allí en la acera de casa o en la acera y se hace perfectamente. O sea, no hace falta ni prender fuego. Bueno, pues después de esta actualización de cómo está el clima en nuestros territorios, vamos a ponernos en la presencia de Dios, Juan Mari. Adelante. Te damos muchas gracias, Dios y Padre nuestro, porque a pesar del calor estival, que es tan común, tan normal en nuestras latitudes, a pesar de todas las molestias que eso pueda ocasionar aquí y en otros lugares, a pesar de todas las cosas, Señor, nosotros queremos seguir estando aquí para seguir transmitiendo a todos aquellos que nos escuchen, a todos aquellos que se expresan en nuestro idioma o lo comprenden. Queremos seguir compartiendo la fe en Cristo, queremos seguir compartiendo el respeto a las Sagradas Escrituras, queremos seguir compartiendo la confianza, la esperanza que únicamente en Cristo podemos tener realmente. Y seguimos acordándonos, Señor, de las personas que están sufriendo situaciones que son realmente trágicas, realmente injustas y que claman a ti. Nos unimos, Señor, a su clamor y te pedimos que tú intervengas en su favor. Lo hacemos creyendo que tú tienes siempre la mejor de las respuestas. Gracias por estar siempre con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, vamos a continuar con las reflexiones en torno a esta segunda epístola a los tesalonicenses. En esta ocasión hablaremos de el justo juicio de Dios y analizaremos el capítulo 1 de los versículos del 6 al 12 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Y como ya sabéis, si en el transcurso del programa tenéis alguna inquietud o algún aporte, podéis hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, que ya tenemos abierto el canal de WhatsApp de Radio Anglicana para recibir vuestros comentarios, aportes y también inquietudes o preguntas que puedan surgir. En base, Juan Mari, en base al tema que hoy nos ocupa, el justo juicio de Dios, me gustaría preguntarte, porque da la sensación de que hablar del juicio de Dios o de juicio en nuestro tiempo parece que genera miedo, inquietud, no a todos los sectores les termina siendo muy agradable tratar este tema. ¿Por qué sucede eso, Juan Mari? Bueno, realmente es un tema que no gusta, esta es la realidad, ¿no?
Y hace ya bastante tiempo, bastantes décadas incluso, que realmente incluso en ámbitos cristianos, ¿verdad? Pues no gusta mucho hablar de juicio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en las distintas, no es un problema nuestro, ¿eh? En las distintas culturas humanas, la noción de juicio, por alguna razón, siempre se enfatiza o siempre se enfoca de forma negativa, ¿no? Es decir, este concepto solemos acompañarlo o automáticamente en nuestra mente cuando oímos la palabra juicio o nos enteramos de que alguien ha ido a un juicio o que se ha convocado un juicio, algo por el estilo, pues automáticamente en nuestra mente suelen aparecer conceptos como sentencia o, por ejemplo, condena, ¿verdad? Así la imagen del juicio pues es siempre negativa, ¿no? Y en nuestro caso concreto, en nuestra cultura occidental en concreto, en otras puede que también, pero en la nuestra es seguro, la televisión y el cine han contribuido, sin duda, a difundir esta idea, ¿no? A ver, todos hemos visto o vemos series o películas en las cuales hay un juicio o hay juicios y a veces esos juicios terminan muy mal, en alguna ocasión muy bien, pero siempre hay alguien que sale perjudicado, ¿verdad? Eso quiere decir que son pocas las personas en nuestro mundo y sobre todo en nuestro contexto cristiano, son pocas las que al oír hablar de un juicio piensan de inmediato en absolución o liberación. Siempre hay una tendencia a ser más bien negativos, ¿no? Ahora, hablando ya como creyentes cristianos, cuando pensamos o leemos acerca del juicio de Dios, ese temido juicio final, ¿no?, de las representaciones medievales que tenía siempre unos tonos tan trágicos, tan terribles, ¿no? Estos pensamientos, aunque afloren como algo terrible, porque lo tenemos ahí culturalmente hablando, pues eso explica que sea un asunto desagradable que no queramos tratar, ¿no? O que no queramos que se hable de él. Pero es que en las Sagradas Escrituras, ya lo hemos indicado en algún programa, en alguna ocasión, el matiz es completamente diferente. Y es ahí donde tendríamos que hacer hincapié. Es cierto, la noción de juicio, pues en nuestra cultura y en otras, siempre se enfoca o normalmente se enfoca de forma negativa. Pero las Sagradas Escrituras, el conjunto general de la Escritura, nos enseña a enfocarlo o sea, de manera positiva, ¿no? Sí, de manera positiva, y es en este aspecto donde realmente tendríamos que hacer hincapié, donde tendríamos que colocar el acento, no en lo otro. ¿Y cómo entiende la enseñanza apostólica esta realidad del juicio de Dios, Juan Mari? Lo habíamos dicho en algún momento anterior. O sea, es un juicio, el juicio de Dios, que es real y que es un juicio real incluso sobre la Iglesia, sobre el pueblo del Señor. Es un juicio reivindicativo. O sea, Dios, cuando dice que va a juzgar a su pueblo, aunque a veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, se empleen ciertas imágenes que son muy coloristas y que suscitan pues la imaginación más calenturienta de quien solo ve destrucciones y tal, en realidad el juicio en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, es un juicio reivindicativo del pueblo de Dios. Es decir, que ningún creyente cristiano debiera de alarmarse ante la realidad del juicio divino, o ninguno de nosotros tendría que tener miedo de pensar que va a haber un juicio. Al contrario, lo que tendríamos más bien es que manifestar, aunque suene extraño, ¿no?, agradecimiento, porque el hecho de que Dios vaya a juzgarnos conlleva la idea de que lo que va a hacer en realidad es sellar nuestra redención, es confirmar nuestra redención, nuestra liberación, nuestra reivindicación, si lo queremos decir así. Nunca lo contrario. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor comentaba, ¿no?, de cómo sería la venida del Hijo del Hombre, que lo verían venir de las nubes del cielo, los ángeles se pararían a unos a su izquierda y a su derecha, y se produciría lo que nosotros llamamos el juicio, ¿vale?, el juicio final. En el pensamiento paulino también da la sensación de que el apóstol o su escuela relacionan o ubican el juicio de Dios
con la segunda venida, al igual que en algunos evangelios. ¿Por qué sucede esto, Juan Mari? Vamos a ver, la segunda venida del Señor en gloria y majestad, o como dicen, la parusía, ¿no? La palabra técnica, la parusía, una palabra griega, que tendrá lugar según las palabras del propio Jesús y también lo que es la enseñanza apostólica en general, ¿no? Y lo que ha sido siempre los credos históricos de la Iglesia. Tendrá lugar al concluir los tiempos de la historia humana. Bueno, lo que hará realmente el Señor al regresar será, entre otras cosas, ponerle el punto final a la historia humana, una historia que ha sido, pues, a veces demasiado trágica, ¿no? Y esa parusía, esa venida del Señor en gloria y majestad, pues lo que va a hacer es marcar el destino al que los seres humanos estamos llamados, ¿no? Es decir, que la presencia de Cristo en ese segundo advenimiento, acompañada de otros eventos, como es la resurrección de todos los difuntos, pues conlleva el encuentro de toda la humanidad con el Señor. Y es entonces cuando todos juntos, vivos y muertos ante Cristo Jesús, vamos a recibir su sentencia definitiva. Es decir, que en el pensamiento de Cristo y en el pensamiento, por ejemplo, en el pensamiento paulino, ¿no? Tanto del propio apóstol como de su escuela, o en el pensamiento de toda la Iglesia universal, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el gran evento que la Iglesia espera, pues siempre viene acompañado indefectiblemente de un fin del mundo tal como nosotros lo conocemos hoy, un comienzo de un mundo nuevo y, por supuesto, la sentencia definitiva de Cristo sobre la humanidad. Siempre, y se ha mencionado en programas anteriores, Juan Mari, de que el propósito de Dios se termina cumpliendo, incluso cuando parece pues que está prevaleciendo la voluntad humana, el egoísmo humano o incluso hasta los errores humanos. La pregunta es, ¿diferencia entre el propósito divino y la voluntad divina? Y luego, ¿qué importancia tiene el concepto de propósito divino en el pensamiento del apóstol Pablo, por ejemplo? Mira, en el primer lugar, ¿no? Propósito y voluntad divina. Bueno, pues realmente van de la mano. Van de la mano, porque el propósito divino es que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Y la voluntad de Dios es consciente de que lo que realiza es el propósito divino. O sea, son conceptos que es muy difícil separarlos, ¿no? Ahora, en la segunda parte de la pregunta, fijémonos en un momento que eso de qué importancia tiene el concepto de propósito, ¿no? En el pensamiento de San Pablo apóstol. Pensemos por un momento que San Pablo es uno de los grandes teólogos, vamos a decir así, de la historia del cristianismo, no solamente de la antigüedad o de otras épocas, no, es uno de los grandes teólogos de la Iglesia universal y es precisamente uno de los que más resalta en sus escritos, ¿no? Más resalta la soberanía absoluta de Dios sobre el universo entero, y su infinita providencia que guía todas las cosas con mano firme. Claro, en esto luego, San Pablo iba a ser seguido siglos más tarde por otras grandes figuras de la historia del cristianismo, grandes teólogos, como por ejemplo ciertos padres de la Iglesia, o por ejemplo el gran padre San Agustín, el gran padre de la Iglesia de Occidente, ¿no? San Agustín de Hipona, sus epígonos, los que vinieron después de él, y luego, pues para no hacer la lista interminable, porque hay muchos, pues el gran reformador francés Juan Calvino, ¿no? Que es una figura que no suele caer muy bien en ciertos círculos, pero que, independientemente de los errores que cometiera, que los cometió, pues no se puede negar que fue un gran pensador y que fue el gran teólogo de la Reforma. Bueno, pues era un seguidor en este sentido del pensamiento de San Pablo, ¿no? A ver, el reconocimiento de que Dios tiene un propósito perfecto. O sea, que no se deja huecos, no se deja cabos sueltos, ¿no? Un propósito perfecto que se ha de cumplir en nosotros,
ese propósito se ha de cumplir en el género humano. Bueno, pues este reconocimiento supone una clara invitación a una, como diríamos, una confianza total en Dios, ¿no? Así como al desarrollo, por supuesto, de un espíritu de humildad por nuestra parte que se traduzca en gratitud. A ver, reconocer que el propósito de Dios implica una soberanía divina total pone muchos límites a nuestro propio orgullo natural, a nuestra soberbia, cuando el orgullo llega a tasas ya desmedidas, pero al mismo tiempo el reconocimiento de esa soberanía de Dios y de ese propósito eterno, esto nos invita a todos a la compasión para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, porque el propósito de Dios siempre es un propósito misericordioso, ¿no? En este sentido, nosotros podemos decir que para el apóstol San Pablo y su escuela, para el pensamiento paulino, el propósito de Dios, que es un propósito de redención, un propósito de restauración, es uno de los grandes hilos de su pensamiento y de los grandes hilos de sus escritos, por ejemplo, el que tenemos aquí delante, que es Segunda a Tesalonicenses. Cuando leemos estos versículos que hoy estamos usando de referencia, Juan Mari, nos encontramos con unas imágenes que pueden ser sorprendentes, al menos viniendo del apóstol San Pablo, ¿no? De cuando se refiere a la condenación eterna, dice que el Señor viene con fuego, que luego serán otros pues echados a la condenación eterna, y más adelante en otro versículo dice de que serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos, etc. Entonces, primeramente, estas imágenes que presenta segunda a los tesalonicenses, ¿cómo las deberíamos de entender y qué problemas causan actualmente o qué problemas suscitan actualmente entre los estudiosos o en el pensamiento cristiano estas imágenes empleadas por el autor sagrado? Pues mira, realmente suscitan problemas graves. Fíjate, mira, algunos, por ejemplo, algunos investigadores, algunos comentaristas, ¿no?, de la Sagrada Escritura, exegetas, ¿no?, especialistas en el texto sagrado, pues han señalado que este tono de estas imágenes que aquí cita, por ejemplo, la segunda epístola a los tesalonicenses, no es el tono que se encuentra en líneas generales en las epístolas que llamamos protopaulinas, es decir, aquellas epístolas, como comentábamos en su momento, que nadie puede dudar que sean realmente del apóstol San Pablo. Entonces, claro, en este pasaje que estamos considerando ahora, sobre el cual estamos reflexionando brevemente, dicen, bueno, pues aquí tendríamos una evidencia de manos de discípulos de Pablo, no exactamente del propio apóstol en persona, y tendríamos la evidencia de un desarrollo posterior del pensamiento de la escuela paulina sobre el asunto del destino de los seres humanos, ¿no? Ahora, por otro lado, a ver, no es nada nuevo, ¿no? Pero en fin, se trata de figuras que ya se han empleado en otros libros de la Biblia, pero eso sí, que parecen figuras que parecen, o imágenes, que parecen herir la sensibilidad de muchos creyentes actuales, quienes con mucha dificultad pueden aceptar la idea de que Dios castigue a los enemigos de su pueblo con unos tormentos tan terribles, ¿no? O sea que como diríamos, el problema está ahí, sobre el tapete. En los escritos de Pablo, en los protopaulinos, no es habitual este tipo de imágenes, más bien al contrario. Ahí está, por ejemplo, 1 Corintios 15, ese gran capítulo donde se habla de la resurrección, de la restauración, y que más bien parece decir todo lo contrario, ¿no? Y claro, pues esto siempre pues creará un problema para los estudiosos, ¿no? Esto es evidentemente una derivación del pensamiento de San Pablo o de su escuela, pero que no es el pensamiento original debido a este tipo de imágenes que suenan terribles, ¿no? Siempre planteará un problema y eso siempre estará ahí. ¿Y cómo deberíamos entenderlas nosotros?
Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es ser siempre honestos, ¿no? En nuestra lectura de la Escritura, ¿no? A ver, y vamos a plantearlo así, ¿eh? ¿La Biblia enseña una condenación eterna real o no lo enseña? O cuando aparecen textos que hablan de este tema, es evidente que son, según dirían, añadidos que vinieron después, o eso ya formaba parte del pensamiento original de los autores de la Biblia. Bueno, tenemos que ser honestos y decir que, sin duda alguna, en la Biblia se enseña una condena que es real, existe, ¿eh? Ahora, cuidado, aquí está, aquí está, por decir así, el meollo de lo que habías preguntado. ¿Cómo debemos entender esto? Lo que no podemos hacer es confundir imágenes con realidad, ¿eh? Las imágenes, pues, quieren vehicular, pues, una realidad, pero solamente son imágenes, no son la realidad misma, ¿no? Las imágenes que emplea la Biblia en referidas a esta condición de condena, pues son tan solamente figuraciones de algo que escapa a nuestro conocimiento y sobre lo cual es muy difícil pontificar, ¿eh? O sea, existe, como decimos, una condena eterna real en la Sagrada Escritura. Sí, existe. Ahora, pretender que esa condena consista en llamas de fuego, un fuego eterno que está siempre torturando a una humanidad condenada con toda crueldad, eso, cuidado, esos son imágenes. Esos son imágenes que representan algo. O sea, lo interesante es ver qué es lo que esas imágenes quieren vehicular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que toda la Biblia, toda, sin excepciones, ahí no se puede decir sí, pero, no, toda, se ha escrito, y esto es muy importante, se ha escrito para transmitir al ser humano, a los creyentes y a los que un día lo serán también, aunque no lo sean hoy, se ha escrito para transmitir esperanza. Entonces, la puerta de la esperanza siempre tiene que quedar abierta cuando comprendemos que las imágenes de condena, las imágenes de castigo divino que están ahí, evidentemente, que responden a una cultura, que responden a una mentalidad, que responden a un tiempo pasado, esas imágenes tienen como finalidad, expresar algo que es terrible, pero que en realidad lo que están expresando es el propósito restaurador de la persona humana. A ver, hay un texto por ahí en la Epístola a los Hebreos que dice que Dios al que ama castiga. Es decir, emplea la misma imagen que se empleaba en la antigüedad para hablar de un padre, ¿no? Un padre que ama a su hijo lo tiene que castigar porque el hijo es rebelde, porque el hijo tiende a desviarse de los caminos del padre, etc. Es decir, la punición divina, o sea, las puniciones divinas, los castigos que Dios pueda infligir a las personas humanas, nunca tienen como finalidad la destrucción, la aniquilación, aunque hay por ahí quien lo va enseñando, nunca tienen como finalidad, por supuesto que no, mantener a personas creadas a la imagen y semejanza de Dios en un estado de tormento eterno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a destruir realmente la condena de Dios? Lo que tiene que destruir, lo que va a destruir, es todo aquello que hay de negativo o todo aquello que hay de contrario a la voluntad divina, incluso en nosotros. Y ese proceso puede ser muy doloroso. Puede ser muy doloroso y puede ser de consecuencias eternas. Cuidado, de consecuencias eternas no quiere decir que esté durando un tiempo sin fin, ¿no? Sino que el resultado de ese proceso es de consecuencias eternas en el sentido de que esa persona o esas personas han quedado ya pues debidamente purificadas después del proceso, haya sido cual haya sido, ¿no? Pero han quedado purificadas y gracias a esa purificación efectuada por Cristo Jesús, evidentemente,
pues han conseguido desembarazarse de aquello por lo cual habían sido condenadas, ¿no? Efectivamente. A ver, en este asunto, como en todos, tenemos que confiar siempre en el hecho de que, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos en Dios un Padre celestial que siempre desea lo mejor para sus hijos y que es un Dios que disciplina, evidentemente, que es un Dios que castiga, aunque no nos guste mucho la palabra, pero es una realidad. Dios, como todo padre, castiga a su hijo, pero lo castiga para bien, no lo castiga para destruirlo. Ahora, que el nivel del pecado humano puede llegar a extremos tan graves que la punición divina tenga que ser muy dura, sin duda. O sea, lo que no podemos hacer es, jugar un poco a eso de, bueno, no, la salvación es, como dicen popularmente, café para todos, ¿no? Da igual. No, 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 cuidado. Hay que responder de lo que hemos hecho, porque evidentemente Dios nos ha dado una conciencia, evidentemente Dios nos ha dado pues una responsabilidad muy grande, y evidentemente hemos de responder por esa responsabilidad. Y ahí, como dice muy bien San Pablo Apóstol, ahora no ya en Tesalonicenses, sino en Romanos, ¿no? Todos, judíos y gentiles por igual, todos hemos caído. Los unos de una manera, los otros de otra. Los unos porque tenían la ley y no la obedecían. Los otros porque tienen conciencia aparte de la ley y tampoco la obedecen. Cuidado. Y habla también de un justo juicio de Dios. Y ese justo juicio de Dios es para poner las cosas en su lugar, para poner, como se suele decir en castellano, los puntos sobre las íes. A ver, no tendría ningún sentido que el pensamiento cristiano se conformara, como el pensamiento pagano antiguo, decir, no, 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 los dioses se enfadan y cuando se enfadan ahí van a bofetada limpia y mira, y si te quieren eliminar, te eliminan porque son así. No, no, cuidado. El Dios revelado en la Sagrada Escritura, y mejor aún, el Dios revelado en Cristo no es así. Dios revelado en Cristo es Padre. Y es un padre que va a hacer pasar a sus hijos por una disciplina muy dura, si no en esta vida, en la otra. Pero esa disciplina tiene una finalidad que es la purificación y por lo tanto sus resultados son eternos. Ahora, ¿por qué la Biblia? Alguien diría, y con razón, entonces, ¿por qué emplea esas imágenes terribles de destrucción? Porque formaban parte de su cultura, de la cultura de aquel momento. Si la Biblia se hubiera escrito hoy, probablemente la realidad del juicio y la realidad del castigo se hubiera planteado de otra manera, con otras imágenes, que luego también serían confusas para los que vivieran dentro de 10.000 años y dirían, no, es que en el siglo XXI escribían de una manera que hoy nos confunde, ¿no? Hay que readaptar esto. Pero la idea está ahí, ¿eh? O sea, hay una responsabilidad humana, no se puede obviar. Los creyentes tenemos una responsabilidad para con Dios. El apóstol San Pablo dice bien claro, el pensamiento paulino de esta epístola segunda a los tesalonicenses, dice bien claro que el juicio ha de comenzar, incluso en la propia iglesia, pero eso nunca nos debe atemorizar, porque ese juicio tiene como finalidad la restauración, la dignificación de la persona, y también el hecho de devolvernos aquello que habíamos perdido. O sea que no hay que tener miedo, lo que hay que hacer es decir, pues, bendito sea Dios que incluso en el juicio va a mostrar quién realmente es, que es un Padre misericordioso, aunque las bofetadas duelan. Y todos podemos imaginar que una bofetada del Padre Eterno pues dolerá mucho más que la de un Padre terrenal, evidentemente. Tenemos una pregunta rápida, Juan Mari. En base a esto que has comentado de la purificación que hace Dios, o nos la hace aquí o nos la hace allá, en base a esto y en base a la Escritura, ¿existe cabida para el purgatorio? Ah, muy bien. Muy bien, es lógico. No, la pregunta es de lo más lógico que hay. Es que en realidad, la existencia humana, toda ella, es un purgatorio. La existencia humana realmente es un purgatorio. Incluso, vamos a decirlo así ya, y no es por criticarles ni mucho menos, porque son nuestros hermanos, la Iglesia Católica Romana, que es la que más, sobre todo desde la Edad Media finales, la que más incidió en el purgatorio y lo presentaba como una cosa tan terrible que había muchos cristianos que vivían desgraciadamente atemorizados por ello. Y eso le daba a la Iglesia en aquel momento, pues como sabemos bien, pingües ganancias. Ahí estaba la gran protesta de la Reforma por todo esto. A ver, hoy en día la Iglesia Católica Romana, cuando enfoca la realidad del purgatorio, ya no lo enfoca así, ¿eh?
no lo enfoca como una especie de antesala del cielo o del infierno, donde todo el mundo está sufriendo entre fuegos y llamas, ¿no? Sino como una especie de proceso en el que la propia persona, que está ya iluminada por la gracia de Dios, entiende cuál ha sido su realidad, entiende al mismo tiempo cuál es la realidad de la misericordia de Dios en Cristo, y al ver ese contraste, la persona sufre. Pero no sufre lo indecible como si no tuviera solución, sino que sufre por el dolor de su propio pecado y dice, es algo así como decir, eso de Señor, yo no merezco, no ya que entres en mi casa, sino no merezco yo entrar en la tuya, que no es lo mismo, ¿no? Pero que al final sí, porque Dios permite la entrada a las personas. Mira, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, la famosa parábola del hijo pródigo, en la que pues Dios permite la entrada en su casa de gente tan horrible como eran el hijo pequeño, que se marchó, que no tenía ningún sentido de la reverencia para con el padre ni nada, que se comió literalmente toda su herencia, y también para el otro hijo, que se creía demasiado bueno y por lo tanto no se sentía llamado a ser misericordioso con su hermano. O sea, tan horrible era lo uno como lo otro. A ambos los recibe en su casa, ¿no? Bien, pues esos procesos de purgación que los estamos viviendo ya en esta vida, sí, eso es, en realidad toda la vida es un purgatorio, toda la vida es un purgatorio en este sentido. Bueno, y hay personas que dicen que están viviendo auténticos infiernos en esta vida. Desgraciadamente puede ser verdad. Sí, y algunos el clima es un infierno y también... La penúltima pregunta que compartíamos ha causado bastante sensación entre nuestros oyentes que nos envían pues cortos mensajes, no llegan a preguntas sino que son comentarios. Entonces, en base a eso, Juan Mari, te voy a decir un par de imágenes y luego caeré con la pregunta, ¿vale? Primeramente comenzamos pues que hay muchos grupos judeocristianos que niegan la existencia del infierno, incluso llegan a hacer una pregunta que a mi juicio tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios de misericordia, cree un estado o un lugar espiritual o un estado espiritual para atormentar a sus hijos desobedientes por los siglos de los siglos? Vale, pero luego nos encontramos con las siguientes imágenes. Dice nuestro Señor, el fuego que los quema no se apagará, el gusano que les muerde o que les atormenta no morirá. O segunda Tesalonicenses también va a decir en el 2:15, serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos. O el Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego donde sufrirán por los siglos de los siglos, etc. Entonces, ahora viene la pregunta, Juan Mari. El infierno existe y luego es que si es un castigo definitivo de Dios, ¿por qué la Escritura dice de que será un castigo perenne? O sea, que será noche y día por los siglos de los siglos. O sea, estarán siendo chamuscados, como dice allí en el lago de fuego, pues por toda la eternidad. O sea, ¿cómo podemos entender estas cosas? Y la pregunta del millón, ¿existe el infierno? Bueno, yo me acuerdo de hace muchos años leí una novela que luego se llevó al cine y, por cierto, con un gran éxito, que era El nombre de la rosa. El libro es de un gran autor italiano que falleció hace no mucho tiempo, era Umberto Eco, ¿no? Umberto Eco. Bueno, todos sabemos bien la trama, un fraile franciscano que llega a una abadía benedictina y tal. Esa novela se iba a llamar La abadía del crimen, lo que ocurre es que luego el autor le cambió el nombre, ¿no? Bien, en una de las conversaciones que tiene el fray Guillermo de Baskerville, el protagonista, muy bien interpretado por Sean Connery además, una de las conversaciones que tiene fray Guillermo de Baskerville con su acompañante, el joven Azzo de Melk, él le dice: a veces no tienes la impresión, querido Azzo, de que el cielo y el infierno son lo mismo, solo que mirados desde perspectivas distintas. A ver,
Hace ya mucho tiempo que la Iglesia Universal de Cristo, pues no mantiene ya la idea de que el infierno sea un lugar exacto, ¿no? No es un lugar, sino que es un estado, una condición de la persona, del alma de la persona o de la persona en general, ¿no? Entonces, claro, si es un estado, o sea que no es un lugar, pues no puede haber ni calderas de Pedro Botero, ni puede haber nada de todo esto, ni lagos de fuego, ni sartenes de acero sartenes, inoxidable. exactamente, ¿no? O estas imágenes que emplea el Apocalipsis, por ejemplo, o que emplean otros libros de la Biblia, que es que forman parte, y esto tenemos que entenderlo, forman parte de la imaginería cultural de su momento. O sea, ellos no inventan eso, ¿eh? Y no lo reciben como algunos han pretendido, que eran revelaciones donde Dios les mostraba la realidad que había al otro lado. No, esos son imágenes culturales que se expresan pues de esa manera porque es la cultura de su momento, ¿no? Pero expresan algo que es terrible, que es la condición del pecado del ser humano y sobre todo del ser humano impenitente. Es decir, de aquel que no quiere dar su brazo a torcer, de aquel que no quiere reconocer nada, de aquel que se obstina en decir constantemente que no. Claro, muy bien, esa persona, por mucho que se obstine en decir que no, lógicamente cuando imaginamos que cuando se da el gran paso, hay quien dice que es el gran salto, el gran paso de la muerte, que, en fin, pues no debe ser tan difícil como algunos dicen. Yo he conocido a personas que habían estado a punto de morir y que decían que morir era fácil. No era difícil ni era doloroso. Bueno, no eran personas que estaban muriendo de fusiladas ni nada de esto, sino que personas que habían tenido un problema grave de salud y se habían visto a las puertas de la muerte, ¿no? Bueno, pues sin duda alguna que cuando damos ese gran paso y nos enfrentamos a otra realidad muy distinta, que es la realidad de un cara a cara con nuestro Señor, es muy evidente que las cosas no las podremos ver de la misma manera. Porque eso ya nos pasa en esta vida muchas veces, cuando de pronto hay circunstancias que nos hacen ver oye, pues nada de lo que yo pensaba era así. Mira tú por dónde, me he pasado toda la vida creyendo esto y resulta que ahora todo es diferente. Bueno, pues eso tiene que ser todavía mayor cuando damos ese paso. Entonces, claro, la reacción de personas que por primera vez quizás se enfrentan a la realidad de su pecado y a la realidad del Salvador que ellos no han querido reconocer, pero perciben en ese Salvador misericordia, que vamos, no carecería por completo de sentido un Cristo vengativo, una cosa por decir, no creíste en mí, pues ahí verás lo que te viene. No, ese es el espíritu del Señor, ¿no? Bueno, cuando perciben el contraste entre esa realidad, eso debe provocarles un sentimiento de angustia o una desazón tan grande, un verdadero infierno. El decir, toda mi vida ha carecido de sentido. O sea, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Para qué estoy aquí si no? Eso es mucho más fácil decirlo ahora sí que vivirlo. Las personas que lo han vivido a lo largo de la historia y las que lo viviremos cuando nos toque, pues debe ser algo terrible ver esa realidad. Entonces, esa realidad y esa impresión, eso tiene evidentemente consecuencias eternas. Porque esa persona, en la voluntad de Dios y en la bondad de Dios, ha de ser purificada. Ese proceso puede ser muy doloroso, pero no porque la estén ahí torturando. Decir, ale, ahora verás. No, es que no. O sea, o es como una vez yo le oí decir a alguien, le decía, no, es que los ateos sufrirán porque verán que su ateísmo allí no tiene sentido. Y otra persona le respondió y le dijo, no, es que cuando llegan allí ya dejan de ser ateos. Es que es imposible. Ahora, lo que verán ahí es lo que han vivido antes. O sea, no allí seguirán siendo ateos, eso no tiene sentido. Pero bueno, ese proceso en que la persona va a ser purificada, y va a ser purificada por la sangre de Cristo, evidentemente, porque no hay nadie que pueda ser salvo si no es en Jesucristo, evidentemente. El reconocimiento de esa condición, eso debe ser horrible. Eso es un verdadero infierno.
y las consecuencias son eternas, porque esa persona será purificada, pero como dice San Pablo, será salvo así como por fuego. Quien haya edificado sobre la roca, aún se le quemará todo y será salvo como por fuego, ¿no? Yo recuerdo a un pastor hace muchos años que decía: es muy posible que todos entremos en el cielo oliendo a chamusquina, ¿no? Probablemente será así, ¿no? Probablemente será así. Pero la realidad es esta, o sea, a ver, nosotros no podemos de un plumazo, como hay quien dice, no, es que eso es todo mentira, no, cuidado. Si la Biblia enseña, y lo enseña no una vez ni dos aquí sueltas, no, enseña claramente que hay un juicio divino y que hay una condenación, eso es evidente que es una realidad. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Con la imaginería antigua que solamente veía fuego, destrucción, lagos de no sé qué, que eso son imágenes antiguas? ¿O lo entendemos haciendo el esfuerzo de ver qué hay detrás y conociendo bien el carácter de cómo es Dios gracias a la revelación suprema en Cristo, ¿no? En Cristo podemos estar seguros, como muchas veces decimos en los funerales, de que la persona que ha fallecido, haya sido creyente o no, está en las mejores manos. Ahora, no es lo mismo entrar en la vida eterna con Cristo que sin Cristo. Quien entra con Cristo, porque lo ha reconocido como su Señor, lo ha creído, se encontrará con una cosa distinta de quien ha entrado sin Cristo. Ahora, el que ha entrado sin Cristo no quiere decir que Dios le vaya a estar torturando toda la eternidad. Simplemente el sufrimiento que tendrá esa persona por ver lo que no quiso reconocer en vida, eso no se le puede desear a nadie. Que no es lo mismo que la persona que, por ejemplo, había nacido en el año 10.000 antes de Cristo y no conocía nada del Mesías ni tenía noción de eso. Dios trata a cada uno con total equidad y justicia y dando a cada uno lo que realmente le conviene. Debemos confiar en que el juicio de Dios, como dice en general la Escritura, es un juicio de reivindicación para la Iglesia, para su pueblo. Para los que es condenación, no significa descuartizamiento, despellejamiento, tortura, asarlos ni nada de todo esto. Significa un proceso muy doloroso a veces, por el cual esas personas tendrán que atravesar, pero nunca lo olvidemos, de la mano de Cristo. Siempre, de la mano de Cristo. Amén. Gracias a nuestros oyentes. Tenemos aquí muchísimos mensajes de gracias por la respuesta, gracias por tus palabras, bendiciones, felicidades por el programa. Tenemos, es que es darle y darle y darle. Así que muchísimas gracias a nuestros hermanos que han estado siguiendo el programa, que han estado y que han desocupado un momento para enviar un WhatsApp, aparte del tiempo pues que nos habéis acompañado en todos estos 44 minutos que llevamos de emisión. Hemos llegado aquí lo dejamos, aquí paramos en lo relacionado al tema de hoy. Muchísimas gracias como siempre a nuestros oyentes y también a nuestro querido reverendo Juan María. Muchísimas gracias, Juan Mari. Gracias a todos vosotros y bueno, a vosotros que hacéis el esfuerzo de emitir y a nuestros amigos oyentes que hacen el esfuerzo de hacer el programa, o sea que entre unos y otros la cosa sale de maravilla. Ahí está, un granito de arena aportado por cada uno y por todos se puede hacer una gran edificación y es lo que aquí en Radio Anglicana y en especial en este espacio de la palabra hoy contratamos continuamente. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, los que nos han acompañado en las aplicaciones móviles, en la página web, en las distintas páginas de Facebook, en los distintos grupos de Facebook donde también hemos emitido. Gracias por la compañía. Les animamos para que dentro de 8 días continuemos con estas reflexiones en torno a esta segunda epístola a los tesalonicenses. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que en aproximadamente 15 minutos estará disponible esta grabación de este vídeo en nuestro canal de YouTube. Así que el Señor les bendiga y dentro de 8 días pues continuamos con más. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo.
Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida. Nuestra delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.